Hoy te voy a enseñar cómo hacer un trasplante de orquídea y te voy a explicar por qué hacerlo, cuándo hacerlo, qué sustrato utilizar y el paso a paso para que lo lleves a cabo. Mi nombre es Moreno Arena, bienvenido a Verdecito Home, donde puedes tomarte un green break. Arrancamos. Bueno, hoy vamos a hacer el trasplante a esta orquídea que tenemos acá, que ya la debes haber visto en otros videos de este canal. Y te voy a explicar todo paso a paso para que sepas cuándo debes hacer el trasplante de tu orquídea. Entonces vamos a empezar con el por qué. ¿Por qué debes trasplantar tu orquídea? Existen básicamente tres razones principales por las que debes hacer el trasplante. La primera es que ya tengas bastante tiempo con tu orquídea en este mismo sustrato sin haberla trasplantado y necesitas cambiar ese sustrato y poner un sustrato de mejor calidad, ya que el sustrato va perdiendo calidad a medida que pasa el tiempo. Para que tengas una idea, si es por esta razón, yo suelo cambiar el sustrato más o menos cada 2 años. La segunda razón por la cual puedes hacer un trasplante es porque la planta haya crecido bastante y se esté quedando corta la maceta y necesitas cambiarla a una maceta más grande. Entonces, si ya de por sí vas a hacer el cambio a otra maceta, pues es importante que también cambies el sustrato y lo renueves. Y la tercera razón por la cual puedes hacer un trasplante es porque veas algo extraño dentro del sustrato. En mi caso, este es el caso por el cual voy a hacer el trasplante y te voy a mostrar. Hace unos días estaba regando mis orquídeas y al tomar la maceta me di cuenta que dentro del sustrato, no sé si puedes ver por acá, existen unas manchas blancas que parecen ser hongo. Yo no lo había visto antes, creo que están muy reciente aparición y quiero eliminar este hongo del sustrato antes de que la planta se vea afectada. Tienes que hacerlo, si es este caso, lo antes posible. Una vez que ya sabes el por qué debes trasplantar una orquídea, te voy a explicar cuándo hacerlo realmente. Si estás en un país tropical donde la temperatura y la humedad suele ser estable, puedes hacer el trasplante en cualquier época del año siempre y cuando no esté la planta floreada, ¿ok? Siempre que no tenga floración, porque corres el riesgo altísimo de que se te marchiten las flores y también de que le hagas daño a la orquídea. Entonces puede ser en cualquier época de año en países tropicales siempre y cuando no tengas flores en la planta. Si en cambio, como yo en este momento te encuentras en países donde tienes varias estaciones, aquí en Madrid tenemos las 4 estaciones, intenta hacerlo a principios de primavera, porque la planta viene de un proceso de frío, está un poco inactiva y en primavera va justamente a explotar y a brotar. Entonces intenta hacerlo los primeros días de la primavera, antes de que salga su vara floral y que la planta empiece a tener actividad para que cuando hagas el trasplante las raíces puedan tener fuerza y asentarse en el nuevo sustrato. Muy bien, vamos a empezar con el paso a paso para que veas el trasplante. Lo primero es qué sustrato vas a utilizar y qué materiales necesitas. Yo voy incluso a cambiar la maceta porque estoy sospechando de que el hongo blanco que está formado dentro de esta maceta tiene que ver con la propia forma de la maceta que no me está gustando, y cuando la saque de la maceta te voy a explicar por qué. Entonces he comprado otra maceta que el tamaño es similar, quizás es un poquito más pequeña, pero son casi iguales, y esta sí me va a servir. Por supuesto tienes que tener tu orquídea para poder trasplantarla y también necesitas el sustrato. El mejor sustrato que yo te recomiendo para la orquídea es el de corteza de pino. En este caso yo voy a utilizar el de la marca Compo, que me parece una marca excelente. Ojo, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, no me pagan. Si los de Compo ven este video, pues que se pongan en contacto conmigo, pero de verdad que es una marca que me parece que es de muy buena calidad. Te digo, utiliza corteza de pino por una razón principal, que es un sustrato ácido. A la orquídea le gusta el sustrato ácido y la corteza de pino es bastante ácida. Si quieres comprar este mismo sustrato que yo utilizo, te voy a dejar también un link en la descripción donde puedes conseguirlo, pero cualquier sustrato de corteza de pino de cualquier marca te va a servir. Cualquier otra de las cosas que yo utilizo en mis videos también la vas a conseguir en ese mismo link. Ok, dicho esto y teniendo ya todos los materiales, vamos a proceder a hacer el trasplante de la orquídea. Ok, lo primero que vamos a hacer es evidentemente sacar la orquídea de su maceta actual. Ok, entonces la vamos a voltear ligeramente, vamos a dejar que el sustrato vaya cayendo y saliendo de la maceta donde está. Esta orquídea está bastante sentada aquí porque ya tenía más de 1 año en esta maceta. Puedes ayudarte un poco con la mano por si el sustrato está un poco atascado, ir haciendo que salga. Ok, no vayas a jalar la planta desde el tallo hasta que esté bien flojita, porque si no corres el riesgo de romper las raíces o romper el mismo tallo. Ok, una vez que hayas aflojado todo el terreno, ya desde aquí sí puedes agarrar la orquídea por el tallo y empezar a sacarla, como estoy haciendo en este momento, del sustrato, ok, de la maceta. Fíjate el moho que se había creado, esa parte blanca de moho, bueno, ahora se está cayendo. Fíjate esta parte blanca que tengo aquí, ok, como está toda blanca, es moho que se había hecho en la tierra. Y esta es una de las razones por la cual utilizo la maceta transparente, ¿ok? Para poder ver qué está pasando dentro del sustrato y poder atacar el problema antes de que sea muy tarde. Incluso fíjate que hay raíces que se cayeron solas porque ya estaban podridas y secas, ¿ok? Tenía pudrición de raíz. Entonces el siguiente paso a hacer ahora es tratar de quitar toda la tierra de estas raíces para que no quede nada del sustrato antiguo, y luego incluso poder lavar estas raíces bajo el grifo del agua. Ok, así tengo la orquídea después de haber despejado toda la tierra que tenía cerca. Lo que voy a hacer es meter
estas raíces debajo del grifo del agua y limpiarlas bien antes de seguir con el procedimiento. Muy bien, después de haber lavado las raíces pues han quedado bastante limpias. De hecho, muchas de las que estaban podridas del mismo grifo ya las ha quitado, pero ahora vamos a tener que hacer un procedimiento de limpieza de raíces. Para ello voy a quitar primero todo este sustrato que ya no nos sirve, lo voy a tirar porque además tiene su cosa, es mejor tirarlo, y te voy a enseñar qué vamos a hacer con estas raíces antes de meterla en la nueva maceta. Ya he tirado toda la tierra vieja y antes de seguir con el procedimiento quiero mostrarte por qué había ocurrido esto para que tú no cometas el mismo error. Cuando compré esta maceta tiene un riel o un borde justo por la parte, digamos, por el perímetro de la parte de abajo, ¿ok? Donde se mete bastante el agua. Entonces yo, ¿qué hice? En el momento que la compré le hice orificios a ese riel, a ese borde, pero lo que sucedió es que con el pasar del tiempo se metió tierra en ese borde, se metieron las raíces de la planta que crecieron y taparon esos orificios que yo había hecho aquí. A pesar de que la planta tenía orificios, que la maceta tenía orificios también en el centro, el agua se estaba quedando encharcada en ese borde que tenía. Ok, dicho esto, vamos al siguiente paso, que es la limpieza de las raíces de la orquídea. Siempre que hagas el trasplante de una orquídea, aprovecha para hacer una limpieza de raíces. ¿De qué se trata? Pues simplemente de quitar las raíces que estén podridas, las raíces que veas en mala condición e incluso las que sean demasiado largas o que tengan algún daño visible en ellas. Para esto vas a necesitar una tijera como esta que tengo yo aquí. Bueno, me ha pasado algo que odio que me ocurra, pero estamos sujetos a que nos pase, y es que después de haber grabado todo el video me había dado cuenta de que se había quedado sin memoria el teléfono. Ok, entonces tuve que hacer una limpieza de la memoria, volver a sacar la planta de la maceta porque ya la había terminado, y pues les quiero enseñar esto de verdad paso a paso para que puedan hacerlo bien, y por eso lo he vuelto a sacar. Ok, entonces nos habíamos quedado en la parte donde íbamos a hacer la limpieza de las raíces. Por supuesto ya yo lo había hecho, entonces lo que te estaba diciendo era que necesitas unas tijeras, ok, cualquier tipo de tijera, pero que la desinfectes con alcohol antes de utilizarlas. Ok, entonces vas a empezar a buscar todas las raíces que estén dañadas. En este caso yo tengo aquí las que había previamente cortado. Todas las raíces que veas que estén dañadas o que en el intermedio de la raíz estén así como es, ¿ok? Y vas a buscar cortarlas lo más cerca posible de la base del tallo, ¿ok? Lo más cerca posible. Quita todas las que estén dañadas, las que estén así, blanditas, las que estén sin relleno, las que se hayan roto, las que veas podridas, todas esas las quitas, ¿vale? Sin miedo a cortarlas. Y dejas las que están de mejor calidad, las que están verdes, ¿ok? Las que están hidratadas, las que están verdes, las que están fuertes, ¿ok? Las que están duras, las vas dejando, ¿vale? Y una vez que tengas toda esa limpieza, pues es fácil lo que vamos a hacer. Antes de enseñarte cómo vamos a colocar la orquídea en la nueva maceta, quiero que si te ha gustado el video hasta aquí y te está sirviendo para tu orquídea, te suscribas al canal, actives las notificaciones en la campanita para que te avisen de los nuevos videos que yo vaya subiendo. Es totalmente gratis y a mí me vas a ayudar un montón. Igualmente puedes compartir el video con alguien que sepas que lo necesite y también puedes dejarme un buen like. Ok, vamos a volver a colocar la orquídea dentro de su nueva maceta. Ok, entonces sencillamente lo que vamos a hacer es la corteza de pino, la vamos a colocar dentro de la nueva maceta más o menos casi llegando a la mitad. Ok, esto va a depender del tamaño de la orquídea que vayas a colocar y las raíces que tengan. Lo que tienes que buscar es que el tallo quede por fuera de la maceta, ok, más o menos al ras. Entonces llenas un poco la parte inferior con sustrato, ok, como puedes ver es corteza de pino prácticamente 100%. Vas a agarrar tu orquídea y sencillamente vas a buscar colocar todas las raíces dentro de la maceta, a excepción de aquellas que veas que son raíces aéreas, que ahora te voy a mostrar cómo son. Vale, colocas todo dentro, ok, no importa que las raíces queden un poco, digamos, compactas, porque ellas después se van a sentar y van a buscar su espacio. Y lo que te estaba diciendo es que puedes dejar el tallo justamente al ras de la maceta, como te estoy mostrando justo aquí, ok, y puedes dejar estas raíces aéreas, que ya estaban aéreas antes, que venían por fuera de la maceta, las puedes dejar por fuera porque ellas están buscando luz, están buscando aire. Con una mano sostén la orquídea para que quede en la posición que realmente la quieres tener, posición vertical, y con la otra vamos agregando el terreno por encima. Voy a hacer este procedimiento en cámara rápida y al final te voy a explicar algo que es vital que hagas para que la orquídea se siente bien y no se vaya a sentir débil. Ok, una vez que hayas agregado ya bastante corteza de pino, si tienes el palito de la vara donde sujetas la vara de floración, con este mismo puedes empezar a hacer lo que se llama el proceso de palilleo, que es intentar con el mismo palito empujar la corteza del pino entre las raíces de la orquídea, ok, para que llene todos los espacios. Al hacer esto te vas a dar cuenta que el sustrato va a empezar a bajar un poco más porque va ocupando los espacios que están vacíos abajo, y vas a poder agregar un poquito más de sustrato por la parte de encima y la orquídea va a quedar mucho más
asentado. Ok, muy bien. Así ha quedado la orquídea. Ok, lo último que puedes hacer es colocar palito de madera cerca, lo más cerca posible del tallo. Ok, lo entierras ahí cerca de la orquídea para que cuando salga la vara de floración la puedas sujetar de él y ya tienes el procedimiento hecho. Ok, entonces, ¿qué toca ahora? Lo primero, hacer un buen riego. Ok, para hacer el riego no te lo voy a explicar en este video porque se va a hacer el video demasiado largo y ya tengo un video explicando únicamente el riego de la orquídea que te lo voy a dejar abajo en la descripción por si quieres verlo. Y pues nada, espero que te haya gustado este video y lo hayas disfrutado. Entonces, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en la próxima.